En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, para que juntos continuemos en nuestro programa de hoy, programa número 43. Continuemos recorriendo las páginas de la Escritura para encontrarnos con las misericordias, con las perfecciones, con las virtudes de nuestro precioso Señor Jesucristo. Uno de nuestros objetivos más básicos es que podamos juntos ir leyendo las Escrituras, especialmente esta porción que estamos abordando, el libro de Génesis, que contiene historia. Son historias que necesitamos conocerlas y yo de alguna manera pretendo írselas relatando mientras ustedes pueden quizá estar haciendo otras actividades, pero con su oído seguir un poco estas historias que podemos conocerlas en términos muy generales, pero a veces es bueno también ir conociendo los detalles. Pero más que repasar historia, como hemos dicho en nuestros primeros programas, lo que buscamos es descubrir el aspecto profético de estos libros, que de manera inspirada, maravillosamente, el Espíritu Santo anunciaba en esta página, en estos libros, anticipadamente las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos a nuestro programa 43, para que continuemos juntos la lectura y los comentarios, esperando en la misericordia del Señor, ser guiados e inspirados por su bendito Espíritu para descubrir a Cristo en estas páginas. Vamos a comenzar en el día de hoy con una oración cantada de nuestro hermano Dani Berríos, donde él declara en esta canción: Dios cuida de mí. Es una gran verdad que nosotros podemos confesar junto a nuestro hermano en este día. Dios cuida de nosotros, Dios cuida de ti y Dios cuida de mí. Escuchemos y acompañemos y cantemos juntos con nuestro hermano Dani Berríos: Dios cuida de mí. Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión.
Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Ya estamos de regreso, amigos y amigas, cantando Dios cuida de mí, Dios cuida de mí bajo sus alas. Así lo prometió el Señor en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendito sea el Señor. Esa es su promesa. De ella nos tomamos, confiamos en el Señor, creemos a su palabra y podemos mediante el poder de su bendito Espíritu experimentar esta protección, esta seguridad que el Señor nos concede. Amén. Bien, amigos y amigas, continúo entonces con nuestro programa de hoy, leyendo a partir de Génesis capítulo 33. En el programa anterior comentamos que el capítulo 32 termina con el momento clímax en la vida de Jacob, donde él se encuentra de manera personal en una experiencia íntima, vital, transformadora. Una experiencia que todos nosotros, tarde o temprano, tenemos que tener. Ese encuentro de vida o muerte, donde nos aferramos al Señor con todo nuestro ser, de tal manera que después de ese encuentro ya no seremos nunca más las mismas personas. Recuerdan que comentamos que él, a partir de ese momento, cogió el resto de sus días porque fue herido por Dios en el muslo de su cadera. Muy bien, el capítulo 33 va a relatarnos el encuentro ya definitivo entre Jacob y Esaú. Después de este encuentro con Dios, el encuentro con los hombres será totalmente distinto.
Porque cuando nos encontramos con Dios, recuerden que Él llamó al lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Después de ese encuentro con el Señor, toda nuestra perspectiva de la vida, de las personas, cambia. Y entonces verdaderamente comenzamos a vivir y a relacionarnos con todos los demás y con el mundo exterior desde una perspectiva nueva, como es la perspectiva divina. Comienzo la lectura entonces en el capítulo 33, versículo 1, dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Él ha hecho todo un preparativo, ha hecho todo un proceso para finalmente encontrarse ya personalmente y cara a cara con su hermano Esaú. Entonces repartió, dice él, Jacob, los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Da la impresión que va protegiendo las personas más queridas, como sería en este caso Raquel y su hijo José. Y él pasó entonces delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. A medida que se fue acercando a Esaú, entonces fue en el caminar hacia él, inclinándose 7 veces hasta que llegó a su hermano. Recuerden que el número 7 nos habla de una totalidad, ¿no? de un proceso completo. Por eso se dice que también el 7 significa plenitud, la totalidad o la plenitud de algo. En este caso estamos hablando de una humillación ante su hermano de manera completa. Recuerden que él estaba muy aterrorizado y angustiado al saber que venía su hermano a recibirlo, sin saber que eso podría exactamente qué podría significar eso, dado la violencia y el odio que tenía su hermano anteriormente, ¿no? 20 años atrás. Pero esta vez era todo distinto. Dice que Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué emocionante, ¿no? Ya no había odio, por el contrario, estos verbos son tan hermosos. Corrió Esaú al encuentro de Jacob, le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó. Y entonces las lágrimas brotaron de los ojos de ambos y lloraron. He aquí una verdadera reconciliación. El amor, el odio ha dado paso al amor, a la hermandad. Y aquí tenemos un hermoso ejemplo de una verdadera reconciliación que debemos vivir los hermanos cuando nos hemos peleado, cuando nos hemos distanciado. Dice que entonces alzó sus ojos Esaú y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y Jacob respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. La NBI dice, intentaba con ellas ganarme tu confianza, contestó Jacob. Hermano mío, dice Esaú, ya tengo más que suficiente, ¿no? Le dice, no necesitas ya más quebrantado, ya no necesitas persuadirme más. Finalmente, como dicen los proverbios, una blanda respuesta aplaca la ira. La ira no se aplaca con más ira, la violencia no se aplaca con más violencia, sino que el odio se aplaca con el amor, ¿no? Y eso entonces él da cuenta a Esaú de un corazón ya conquistado
por la humillación, por la humildad, por la gratitud y por la persuasión que ha hecho Jacob con este preparativo. Le dice con respecto al regalo que Jacob envió delante como regalo para Esaú, le dice: quédate con lo que te pertenece. Y dijo Jacob: no, le dice: yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Y aquí en el versículo 10 quiero destacar una frase que es muy divina, muy sublime. Dice: acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. ¿Qué te parece esa expresión? Mira cómo ha cambiado la mirada de Jacob con respecto a su hermano. Él huyó de su hermano hace 20 años atrás, porque el rostro de su hermano era un rostro de odio, era un rostro de venganza, un rostro de muerte. Y sin embargo ahora, dice Jacob: he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Eso es lo que decíamos recién, eso es lo que comentábamos recién, que después de ese encuentro con Dios, toda su perspectiva en Jacob cambió. Ahora él podía mirar con una perspectiva divina todas las cosas. Y esto es lo que también declara el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Quisiera invitarte a que leamos juntos en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, 16, una declaración que se corresponde perfectamente con lo que estamos viendo aquí en Génesis capítulo 33. Dice 2 de Corintios 5, voy a leer desde el 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, efectivamente por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, esta perspectiva que establece Pablo en este versículo, 2 de Corintios 5:15, dice que, bueno, efectivamente por todos murió, para que los que vivimos, tú y yo, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, para que vivamos para Cristo, quien murió y resucitó por nosotros. Entonces dice, como consecuencia de eso, de nosotros, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, porque ahora no vivimos para nosotros. El que murió ya no vive para sí. El que murió vive para Cristo, quien murió y resucitó por nosotros. Así que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo mismo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que esto nos da una nueva manera de mirar a las personas, de apreciar a las personas. ¿Y cómo ve ahora Jacob a su hermano? Dice, ve su rostro como si hubiese visto el rostro de Dios. ¿Y cómo es el rostro de Dios? Pues que con tanto favor me has recibido. La palabra favor allí es la palabra gracia. No estoy refiriéndome al término hebreo, sino que estoy diciendo equivale en el Nuevo Testamento a la palabra gracia, que significa favor inmerecido. El favor con que me has recibido es como el favor de Dios cuando nos recibe. Qué hermoso paralelo. Es decir, este enemigo, el otrora enemigo Esaú, ahora es como el rostro de Dios al recibirnos con tanto favor, con tanta misericordia, pudiendo odiarnos, pudiendo venir con un rostro para tomar venganza de nosotros. Sin embargo, nosotros, al igual que Jacob, hemos sido recibidos con tanto favor por el rostro de Dios. Aquí hay un hilo que nos podría conducir hasta la historia del hijo pródigo. ¿Con qué favor el padre recibió a su hijo? Y aparecen estos mismos términos. El padre corrió
el padre salió al encuentro del hijo pródigo, lo abrazó, lo besó. Es el mismo paralelo. Así fuiste tú recibido y así fui yo recibido. No fuimos recibidos como merecíamos ser recibidos, con rechazo, con odio, con venganza, con muerte. Pues éramos enemigos de Dios. Pero hemos sido recibidos como Esaú recibió a Jacob, con perdón, con amor, con afecto. Y fuimos hechos hermanos de Jesucristo, hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Y el escritor a los hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Muy bien, dice el versículo 11. Jacob sigue persuadiendo a su hermano y le dice: acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y finalmente Esaú lo recibió. Era una muestra de gratitud, era una muestra de amor que les permitió entonces, o le permitió a Jacob ser una persona agradecida. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Invita a Esaú entonces a continuar el viaje hacia la tierra prometida y acompañarlo en este viaje. Pero Jacob le dice: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Es decir, después de la reconciliación y este encuentro tan glorioso, donde ha vencido la misericordia, donde ha vencido el amor, donde ha vencido la humillación, donde ha vencido la persuasión, la confianza en Dios, y el problema se ha resuelto, cada uno entonces fue por su camino. Y dice el versículo 17 que Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar precisamente Sucot, que significa cabañas. ¿Ya? Nuevamente Jacob cambia el nombre al lugar, y como construyó cabañas en ese lugar, lo denominó Sucot, que significa, repito, cabañas. Ya está en la tierra prometida, y entonces después de eso dice: llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Y aquí estamos ya en la tierra prometida misma. Está de regreso en la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo. En Siquem va a comprar una propiedad donde plantó su tienda, y esa parte del campo que compró, la compró de la mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Ya ha llegado por fin a la tierra prometida, a Siquem. Esta es la primera ciudad donde Abraham llegó a la tierra prometida, muchos años atrás. Y recuerdan ustedes, edificó allí un altar al Señor. Su primer altar al Señor fue edificado en esa ciudad. Y Jacob, siguiendo los pasos de su abuelo, entonces dice, el último versículo del capítulo 33, dice: y erigió allí un altar. No solo su abuelo Abraham, sino ahora su nieto Jacob levanta un altar y lo llamó el Elohé Israel. Esto es Dios, el Dios de Israel. No es ya más el Dios de Jacob, sino que ahora es Dios, el Dios de Israel. Recuerden que Él
es una nueva criatura, es una nueva persona, y entonces ahora Dios no es el Dios de Jacob, sino es el Dios de Israel. Bendito sea el Señor. Él mismo entonces asume ahora su nombre nuevo, que indica una nueva identidad, que indica el grado de transformación que ha experimentado en ese encuentro imborrable, en ese encuentro fundamental, vital, que tuvo con Dios en Peniel. Así culmina entonces el capítulo 33 del libro de Génesis, y continuamos con el capítulo 34 para pasar de este momento glorioso, de este reencuentro, de este momento de reconciliación, donde cuando cada vez que se produce, nuestro Señor gana, nuestro Señor vence, y su nombre sale engrandecido. No así cuando nos dividimos, cuando nos separamos, cuando nos odiamos, porque entonces es Satanás quien gana, es el enemigo de Dios el que recibe réditos. Pasamos de este momento tan glorioso al capítulo 34, donde hay una experiencia tan amarga, tan triste y tan dolorosa, como que la única mujer de Jacob va a ser violada, y la venganza que harán dos de los hermanos de Dina traerá mucha vergüenza y dolor a su padre Jacob. O sea, desde el capítulo 33 es como descender del cielo a la tierra, es como ir en un vuelo y tener un aterrizaje forzoso. Dice el capítulo 34 que salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Recuerden que Jacob está morando, ha plantado su tienda frente a la ciudad de Siquem. Por lo tanto salió a relacionarse con las mujeres, con las hijas de la familia cananea. El padre de Siquem es Amor con H, probablemente se pronuncia Hamor, y salió entonces a relacionarse con las mujeres de esa aldea. Y la vio Siquem, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Aquí estamos presenciando un acto de violación. La NBI dice la agarró por la fuerza y se acostó con ella. Ese es el sentido del relato, ¿no? Abusó de ella, la violó. Pero a Siquem le pasó algo muy tremendo, porque dice: su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. O sea, después de haberla tomado por la fuerza, de haberla violado y abusado, él se enamoró terriblemente de ella. Y habló entonces Siquem a Amor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija. Esta tragedia, esta mala noticia llegó a oídos de su papá. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho. Dos reacciones, vamos a decir así, comprensibles. Se entristecieron sus hermanos por lo que había acontecido con su hermana y se enojaron mucho. Ahora, con esto, con el enojo, con la ira, hay que tener cuidado. Cuando es una ira que va acompañada de esta tristeza, puede convertirse en un arma mortal, ¿no? Podemos ser presa del deseo de venganza.
y podemos realmente hacer cosas que después podemos lamentar terriblemente. Entonces dice, se entristecieron sus hermanos y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Hay aquí detrás de esta aparente sana intención de Hamor, padre de Siquem, hay una artimaña del maligno porque Jacob no debe establecerse en Siquem. Él debe llegar hasta Hebrón, que es la casa donde está la casa de su padre. Él todavía no llega a su casa. Él debe llegar a Betel, que es la jornada intermedia, y posteriormente llegar a Hebrón, a la casa de su padre, ¿no? Ese es su destino final. Y hay aquí entonces una especie de invitación que no está en la voluntad de Dios, porque está bien pasar por Siquem como una jornada intermedia, como una escala en el viaje, pero el destino final no era Siquem. Así que hay aquí una invitación a quedarse y a establecerse, de tal manera de hacer familia con esta familia cananea, ¿no? Más exactamente hebea. Ellos son hebeos. Y dice entonces el versículo 13, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, ¿no? Participan perdón, salte un versículo, el versículo 12. Dice desde el 11, y Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me diereis. Perdón, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. El papá está haciendo todo lo posible para reparar esta situación al costo que sea. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. ¿Cuál es el punto acá? Los hermanos de Dina están buscando la manera de vengarse. Por ningún motivo están de acuerdo con la reparación, no están de acuerdo con la restauración, y menos entregar a su hermana en matrimonio a Siquem, hijo de Hamor, por cuanto él la había mancillado, y sus hijos y sus hermanos, los hermanos de Dina, no solo entristecidos, sino ya a esta altura bajo la ira, bajo los efectos de la ira, bajo la posesión de la ira, están tramando una venganza. Por eso dice que hablaron con palabras engañosas y le dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Cosa que es cierto. Pero esta verdad la están usando como una trama, urdiendo un plan de venganza. Mas con esta condición os complaceremos, le dicen al papá. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más
distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, atención con esto, hijos de Lea, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Este era el plan que habían urdido los hermanos de Dina y que llevaron a cabo Simeón y Leví, hijos de Jacob, hijos de Lea, hermanos de Dina. Una venganza absolutamente desproporcionada. Aprovechando que estaban heridos por la circuncisión, ellos se dejaron caer y mataron, dice, a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Qué tremendo es la venganza, ¿no? Qué contraste con el capítulo 33, donde vimos que una posible venganza fue aplacada, fue mitigada por el amor, fue mitigada por la persuasión, por el ruego. Acá vemos una ira, una venganza desenfrenada, totalmente desproporcionada. Es por esta razón que la ley mucho más adelante va a establecer que cuando corresponda venganza, esta debe ser proporcional al daño. Ustedes recordarán la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es decir, que la venganza, cuando corresponde y cuando debe ser aplicada, debe ser proporcional al daño recibido. Ahora aquí hay un daño tremendo como es una violación, pero no se puede corresponder con el asesinato de todos los varones de una ciudad, incluyendo al padre y al hijo, que eran los causantes primeros de este daño a la hija de Jacob. Dice que los hijos de Jacob vinieron a los muertos, por si fuera poco, y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. No solo los mataron, sino que ahora vinieron el resto de los hijos de Jacob, vinieron a recorrer los cadáveres y terminaron saqueando la ciudad, y se reitera una y otra vez por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivo a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví. El capítulo 34 va a terminar con la reacción de su padre ahora, ¿no? Me interesa mucho saber qué piensa el papá de esta venganza.
que implicó asesinato, saqueo y tomar rehenes, tomar cautivos. Dice entonces Jacob a sus 2 hijos: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. ¿A quiénes? Me habéis hecho abominable al cananeo, al fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Vio un tremendo peligro aquí Jacob, ¿no? Porque como hemos dicho, el odio engendra odio, la venganza engendra venganza, la calumnia engendra calumnia. Por lo tanto, él previó aquí una venganza de parte de los pueblos vecinos que al enterarse que un extranjero que ha llegado a Siquem, que se ha establecido en Siquem, ha provocado la mortandad, el saqueo, el robo, y se ha apoderado de manera ilegal de todos los bienes de un cananeo. Así que la única respuesta de estos 2 hijos dijeron, pero ellos respondieron: ¿había el de tratar a nuestra hermana como una ramera? Y con esa pregunta termina el relato del capítulo 34. Capítulo 35, vamos a continuar leyendo después de hacer una pequeña pausa en este momento. Y quisiera a continuación invitarlos a escuchar una canción de nuestra querida hermana Roxana Contreras, si ustedes me permiten, en un humilde y pequeño tributo a nuestra hermana, quien ha partido a la presencia del Señor hace apenas unos meses. Y la recordemos con gratitud porque fue un don de Dios dado a la Iglesia. Fue una de las pioneras de la música cristiana en Chile, conocida por mucho pueblo evangélico y por muchas iglesias. Y la recordemos, repito, en un humilde y pequeño tributo, homenaje póstumo a nuestra hermana Roxana Contreras con una de sus canciones, si no la más conocida o la más hermosa de todas sus canciones, una de ellas, titulada Mi razón de cantar. Así que únanse conmigo a este pequeño homenaje, y mientras la escuchamos cantar Mi razón de cantar, que es lo que hizo de ella una mujer que cantó durante muchos años al Señor hasta el final de sus días, cuál era esa razón para cantar. Y mientras escuchamos su razón de cantar, demos gracias a Dios por este don maravilloso por nuestra hermana Roxana Contreras con su canción Mi razón de cantar. No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa gratitud que siento tan solo al cantar. La gente le canta la vida y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz. Y el
todo lo que es vanidad. Yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Cantando voy con mi guitarra y aquel que me quiera escuchar tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. La 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 Y Dios será hasta el final mi razón de cantar. Esta fue la razón por la cual nuestra hermana Roxana Contreras cantó durante toda su vida cristiana. Dios fue hasta el final la razón de su cantar. Gracias, Padre, por nuestra hermana, que fue un don, fue un regalo tuyo dado a la iglesia y que trajo tanta bendición. Ahora ella ha vuelto al lugar de su origen, a la casa de su padre. Mientras Jacob, en nuestro relato, continúa en su peregrinación de regreso a su casa después de 20 años de exilio, después de 20 años de destierro, él está cerca de llegar a su hogar, de regreso a su casa. Es una persona transformada, pero que en este capítulo 34 que hemos terminado de comentar o de leer, no hemos visto que esa experiencia ha sido grata, sino muy dolorosa. La conducta de dos de sus hijos, Simeón y Leví. Recuerden estos nombres porque cuando veamos la bendición de Jacob a sus hijos, se reflejará el tremendo dolor y el tremendo pesar que provocó la conducta de sus hijos a su padre. Así que la estadía en Siquem resultó ser una escala dolorosa. En lugar de traer bendición, trajo mucha muerte y trajo mucho dolor. Y pareciera que como todas las cosas de alguna manera ayudan a bien, esto sirvió para que Jacob, por ningún motivo, o vamos a decir así, impidió que Jacob se estableciera en Siquem. Así que sucedido esto, y entendiendo Jacob que lejos de poder establecerse, él tiene que huir rápidamente porque tiene temor de ser atacado por los vecinos de esta familia, de la gente de esta aldea. Dice que Dios habló a Jacob, inicio del capítulo 35, y le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí. Dios lo socorre dándole dirección de lo que tiene que hacer. Es tan claro en la Escritura que cada vez que nos movemos por nosotros mismos, lo más probable es que no vamos a traer gloria ni al nombre del Señor, ni a nuestra familia, ni a nuestra vida. Pero cada vez que escuchamos a Dios guiándonos con su palabra y acatamos esa palabra y obedecemos esa palabra con fe, entonces todo saldrá bien.
Allí está entonces la última instrucción con la cual nos vamos a quedar en nuestro programa de hoy, invitándote a que no te pierdas nuestro próximo programa para saber qué es lo que ocurrió con Jacob. Obedeció, se dirigió a Betel, y termino entonces con la instrucción del versículo 1. Dios dijo a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y ustedes recordarán entonces, o tendrán que recordar, que la primera parada que hizo Jacob cuando huía de su hermano Esaú, fue precisamente en Betel, que se llamaba Luz, y que él le cambió el nombre al lugar, Betel, casa de Dios, porque allí Dios se le apareció en sueño. Era la primera manifestación de Dios hacia Jacob, manifestándose a Jacob como el Dios de Jacob. Y entonces la instrucción del Señor es: ve a Betel, ve al lugar en donde yo me aparecí a ti cuando huías de tu hermano Esaú, y haz allí un altar a ese Dios que se te apareció cuando huía. Es decir, que será también un encuentro muy importante, muy hermoso, porque después de 20 años Jacob ha de encontrarse con el Dios que se le apareció, y ustedes recordarán esas hermosas frases cuando le dice que Dios lo va a acompañar, que no lo va a dejar y que lo traerá de regreso como una persona diferente, porque dice: no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he dicho acerca de ti. Alabado sea el Señor. Muy bien, amigos, vamos a quedar aquí en nuestro programa de hoy, invitándote a que continúes con nosotros, a que nos puedas seguir en directo los días miércoles y viernes, pero si no, en nuestra página Facebook, a nombre de Rubén Isaías Chacón Villarroel, donde tenemos todos los programas anteriores. No te pierdas entonces, y sigamos viajando con Jacob de regreso a la casa de nuestro Padre. Benditos somos, nos vemos en un próximo programa. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.